Empezó gracias a su hermano, porque en los entrenos teníamos que estar allí esperando que entrenara a su hermano, y un día le dijeron: a ver, anímate. Y desde entonces, que eso ya han pasado unos cuantos años, pues bueno, ha ido de menos a más. Pues donde ella jugaba, en Veteranos de Cataluña, pues había un papá que su hijo venía aquí a hacer el campus, nos lo comunicó, se lo comunicamos a nuestros hijos, decidieron de venir, y la verdad, pues bueno, muy contentos de que pasara, ¿no? Porque realmente han sido unos años espléndidos a todos los niveles. Y bueno, tú puedes tener cualidades, pero si no sabes desarrollarlas, pues evidentemente te puedes quedar por el camino. Pues nosotros lo hemos vivido el día a día. Jamás hemos tenido unas pretensiones más allá, y siempre lo que hemos deseado es que fuera feliz con lo que hace, y es jugar a fútbol. Bueno, aquí es que te ponen los pies en la tierra. Y la verdad que los valores siempre, sobre todo lo que yo recuerdo en las charlas hacia los padres, que fundamentalmente la orientación era hacia los valores como persona y luego como futbolista. Todo fue de que fue convocada a la catalana, a la sub-12, y a raíz de aquí, bueno, yo supongo que se movió todo un poco, pero tampoco puedo decir que porque fue convocada a la sub-12, esto hacen un seguimiento. Hay ojeadores durante toda la temporada, pero sí que es verdad que en esa misma semana fue convocatoria con la catalana, una llamada que nos llegó del Fútbol Club Barcelona, y bueno, también Berta, también hay que decir que le costó, porque tomar la decisión, ella al igual hubiera continuado 2 años más aquí en Marsella. Lo que pasa que, bueno, nosotros como padres le dijimos: valora un poquito, haz una lista de los pros y contras y decide si quieres quedarte 2 años más aquí en Marsella, jugando con chicos, o ya das un paso al femenino, que en un momento dado todo tiene caducidad y vas a tener que dar ese paso. Bueno, ha sido este año. Primero, bueno, el funcionamiento es que hay convocatorias en Las Rozas. En ningún momento sabes si de una a la próxima vas a estar convocada, porque nunca te lo dicen, te lo comunican una semana antes. Y este año pues fue convocada la sub-16, hicieron un torneo en Portugal, ganaron, y a partir de aquí pensamos: bueno, pues ya se ha acabado el ciclo por este año, y la próxima temporada ya veremos. Y en abril, a finales de abril, nos llegó una convocatoria de la sub-17. Y bueno, pues fue una grata sorpresa y un subidón, porque piensas: ostras, esto es un premio, ¿no? Esto no lo esperábamos, bueno, ella principalmente y nosotros tampoco. Y una semana antes del europeo nos llegó la convocatoria de todas las jugadoras, porque de 24 quedaron 18, y dentro de estas 18 jugadoras estaba Berta. Y bueno, piensas: bueno, pues iremos al torneo y vive la experiencia, que es lo que le dijimos, vive la experiencia. Si juegas o no juegas, lo que te llevas es la experiencia de un campeonato a este nivel, pero claro, esto no se quedaba ahí. Resulta que juega el primer partido, 20 minutos, y los restantes como titular. Entonces piensas: esto ya sí que es lo más. No se puede decir que hay más. Ahora, sobre todo, la continuidad, que es lo que le digo. En la vida, llegar a los objetivos puede ser más fácil o menos fácil, depende de cada persona, pero lo más difícil de todo es la continuidad en todo. Tanto en los estudios, como en lo laboral, como en lo futbolístico, o sea, tienes que estar ahí siempre. Y seguir esforzándote y trabajando, que es lo que le decimos nosotros. Esto no se para aquí, o sea, tienes que seguir a tope siempre, siempre.